Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. Tengo en control de emisiones de La Máquina de Pensar, lo tenemos a Jorge Pozzi y lo tenemos al Flaco Germán, ahí en la producción. Estamos culminando, ustedes saben que la semana de La Máquina va hasta el jueves, hoy es el último día. Y quiero decirles que recibí un libro, una novela, la última novela de Elena Corbellini, Hay una cierva menos en el monte, se llama así, está editada por Random House, Mondadori, por Sudamericana, y bueno, nada, trata sobre, por lo que estuve leyendo aquí en las solapas y contratapas, de un caso de violencia doméstica, por ese título que no es muy lindo, y que encierra muchísimas circunstancias muy complejas y muy diferentes, pero bueno, que con ese rótulo medio periodístico, violencia doméstica, se encierran mundos enteros y sobre todo tragedias. Bueno, aparentemente Hay una cierva menos en el monte trata de una de esas tragedias y es el último libro de Elena Corbellini. Les estuve diciendo ayer, estuvimos conversando de que íbamos a entrevistar a Lincoln Maistegui para hablar del tomo 2 de Caudillos, y está aquí. ¿Cómo le va, Lincoln? Bien, ¿cómo están ustedes? A ti y a los oyentes. Buenas tardes. Caudillos, tomo 2, Lincoln Maistegui Casas. Se trata de la segunda entrega de aquel libro, un libro editado también por Planeta, que fue hace un par de años editado. Más o menos, un año y algo, sí. Y la idea que te llevó era la de hacer biografías, una especie de fichas biográficas, digamos, o artículos biográficos, sobre lo que serían los caudillos, no sé si llamarlos fundadores del Uruguay o, digamos, caudillos a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, porque aquí ¿no? Esto termina con Wilson Ferreira. Acá porque termina con Wilson, precisamente, ¿no? Entonces, la idea mía fue rescatar un poco la individualidad en la historia, que es una cosa que las teorías estructuralistas, a las cuales obviamente no me opongo y que creo que fueron un hecho muy importante en la historiografía nuestra, han dejado un poco de lado. Quiero decir y han alejado a los jóvenes de la historia, ¿no? Quiere decir que cuando tú en una clase insistís demasiado en lo que exportaste, lo que importaste, la trascendencia de las transformaciones económicas, sociales, etcétera, que es fundamental, agropecuarias, ¿no? Pero le quitas al protagonista, claro, le quitas un poco la sal a la historia. Dado que la historia no es más que una entelequia que nos creamos de la interacción entre las personas. Por eso me pareció interesante, y lo vengo haciendo desde hace años en El Observador, hacer fichas biográficas de algunas de las principales personalidades que han actuado en la historia nacional desde los primeros tiempos. Fíjate que el primer la primera biografía del tomo 1 es la de Francisco Javier de Lío, o sea que nos remontamos a la colonia, ¿no? Y cuando entonces, lo planteas a De Lío, yo no lo leí el primer tomo, pero entonces no estamos hablando de caudillos que estuvieran todos a favor de Uruguay, por decirlo. No, o sea, estamos hablando de la zona de Río de la Plata, en la cual después, a lo largo del tiempo, surgió este país, surgió primero la idea, después surgió este país que exactamente, ¿no? Exactamente, pero es decir, si vamos a hablar de caudillos propiamente uruguayos, por así decirlo, habría que excluir a Artigas. Pero excluirlo radicalmente. Porque no se imaginaba el país Uruguay. Y además nunca lo quiso. Las propuestas que le hizo el gobierno de Buenos Aires de separar la banda oriental, incluso con Entre Ríos, para quitarse de encima ese cáncer federal, fueron sistemáticamente rechazadas por Artigas. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió en este libro, en la ficha de Artigas, digamos, en el artículo un largo de Artigas. ¿Por qué? Porque quizás es la primera vez que vi claramente la evolución psicológica, por llamarlo así, de Artigas, del personaje, que normalmente se oculta. A ver si me explico. Nosotros le hemos dedicado este año una semana a Artigas, no, el año pasado, con el tema del Bicentenario, una semana a Artigas y a la imagen de Artigas, ¿no? Y parecía que había dos polos, ¿no? O sea, gente que lo tachaba de autoritario, o sea, me refiero a historiadores, ¿no? De Franco, ¿no? No, pero otros, por ejemplo, ahora se me escapó. López de Alessandro vino aquí, dijo que era un caudillo rural con tintes autoritarios y donde no mencionaba la palabra democracia nunca en sus escritos, bla, 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 bla.
Y otros que decían no lo contrario, pero bueno, hablaban de alguien de avanzada, en fin, estuvo Gerardo Caetano, y hubo otra gente, porque aparte hubo escritores que hicieron novelas sobre Artigas, claro. digo, y hubo un fotógrafo también que habló sobre la imagen de Artigas. En esa ficha, en esas breves páginas, 20 páginas que escribís vos sobre Artigas, queda por primera vez, lo veo claro, de que él comienza con una psicología y obviamente en poco tiempo va evolucionando. Claro, o involucionando si tú querés, ¿no? Es decir, eso depende del punto de vista que se tome. Él comienza como un líder claramente liberal. En el Congreso del año 13, eso lo dice muy bien el doctor Sanguinetti, ¿eh? Tenemos al Artigas más liberal. Al Artigas que se para frente a la representación popular y dice: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Tenemos la representación en el Congreso de la soberanía particular de los pueblos, frente a la cual el líder declina su poder y lo entrega. Y el Artigas de 1815, que le escribe una carta a Rivera donde le dice: va a ver si en cualquier momento caigo por Montevideo, voy a ir sin ser sentido, a ver si me arreo por delante al gobierno y a tanto malandrín que no sabe más que entorpecer los negocios. Evidentemente hay una evolución. Hay una evolución determinada por los hechos, determinada por la estafa que de alguna forma Artigas siente, no necesariamente con razón, pero con sus razones, ¿no?, de que se le ha hecho por parte de los gobiernos centrales de Buenos Aires, que, en fin, lo lleva a tener actitudes más autoritarias. Yo, un poco viendo también tu texto, te digo que porque el tema es que vos, y eso quizás es lo bueno, decís: no voy a describir nada con puntualidad, porque es muy rico esos 9 años de Artigas. Claro. Sin embargo, al hacerlo abuelo de pájaro, también uno tiene una cierta panorámica, ¿no? Lógico. Sí, Entonces, sí, por sí. ejemplo, una panorámica que me quedó y que me pareció bien es, y me aclaró, es la idea de que, por un lado, Artigas luchaba para obviamente en el sitio de Montevideo, y en un momento desde Buenos Aires se planteó, bueno, el tema que para salvar todo el país quizás mejor dejar una parte afuera, digamos, claro, ¿no? O sea, que era la banda oriental, y Artigas se sintió por un lado traicionado, pero quizás ellos estaban pensando en lo máximo y ¿no?, en el mal menor. Sin duda. A mí no me cabe duda que la historiografía nuestra ha distorsionado esa parte de la historia, acusando de traición al gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires, en ese momento el primer triunvirato, tiene como tarea esencial evitar que la revolución caiga en manos del avance español que viene desde Lima. Claro. Para lo cual necesita, dado que lo están derrotando de todos lados, las tropas que pelean en el bando oriental para llevarlas a sitios donde fueran más necesarias. Y liberar el puerto de Buenos Aires, que el lío, que era hueso muy duro de roer, había bloqueado con sus barcos, dado que Montevideo era apostadero naval de la flota y por lo tanto tenía buenos barcos. O sea que los españoles acá tenían solo Montevideo, pero como trancaban a Buenos Aires, estaban trancando todo el país. Es claro, y se venían los españoles de Lima desde el norte. Entonces, en ese momento, el gobierno no encuentra mejor solución que proponer un armisticio, por el cual se le devuelve el lío, autoridad sobre la banda oriental, compromiso de levantar el sitio de Montevideo, compromiso de levantar el bloqueo de Buenos Aires, claro, y de retirarse los portugueses que el lío, muy a su pesar, había llamado en defensa de su causa, y amenazaba tomar el ejército sitiador de Montevideo entre dos fuegos. Claro, en ese negocio todos salían ganando menos los orientales, claro, que habían tomado las armas contra los españoles y de pronto quedaban otra vez bajo la égida, nada menos que de Lío, que era un hombre sumamente pero aparte duro, ¿no? Pero digo, en esa visión es algo que en otros momentos de la historia y en otros países y en otros imperios uno ha visto, digo, ¿no?, de que te presionan por un lado y uno cede una parte para buscar el armisticio, la paz en un poco, ¿no? Pero es la política. Es la política, claro, exacto. Lógico, esa es la esencia de la política. Exactamente, y ahí está el tema de que Artigas queda entre dos fuegos. Claro, y sobre todo queda asumiendo en su persona dos características distintas. Por un lado, un militar al servicio del gobierno central que está en Buenos Aires. Y por otro lado, el jefe civil de una comunidad que se está constituyendo como tal, que está generando una idea de alteridad, de ser otra cosa distinta. Porque aquellos orientales no se podían sentir españoles, dado que habían tomado las armas contra el sistema colonial, ni se podían sentir
demasiado porteños porque se consideraban traicionados, eran otra cosa, que Bueno, eran los orientales. Pero no, la idea era un poco que eran parte de las Provincias Unidas. Claro. ¿No? Por eso cuando hubo pero la como una cosa declaración, diferente, ¿viste? Sí, pero de las Provincias Unidas, por eso el segundo, la declaratoria de independencia, es volvemos a las Provincias Unidas después, digamos. Ahora, lo que vos marcás ahí, que un poco creo que Real de Azúa también lo marca en su momento, es que en ese momento que queda solo Artigas entre los portugueses, entre el lío y dejado por los porteños, digamos, y bueno, que se va y la gente lo sigue, ahí se comienza a marcar algo distinto. Claro, ahí nace el sentido de alteridad, nace el sentido que los orientales somos algo distinto. Por eso a mí me parece muy bien que Artigas sea el héroe nacional, porque es el fundador de la nacionalidad oriental, contra su misma opinión, porque nunca quiso la separación nacional del Uruguay. Pero en su combate por la autonomía, por el derecho del pueblo oriental a dirigir su propio destino, va generando esa idea de ser distintos, que ha hecho que tengamos una independencia muy firme, ¿no? Porque mucho más allá de la polémica que se plantearon historiadores de otro tiempo de por qué el Uruguay fue independiente, si fue una creación artificial de Inglaterra o no lo fue. Los países que son una creación puramente artificial y circunstancial no duran 180 años. No duran, no. Y el Uruguay tiene una independencia larga. Fíjate que como país somos más viejos que Italia y Alemania. ¿no? Sí, y somos similares a Bélgica, ¿no? Porque ahí estuvo también... Ahí también hubo... y estuvo Ponsonby, además, ¿no? Claro. Estuvo Ponsonby en los dos lados, ¿no? Lógico, ¿no? Con la diferencia de que Bélgica tiene una cultura propia, la cultura flamenca y todo lo demás, y nosotros no. No, y que Bélgica ha hecho crisis como país, digamos, porque los flamencos y los balones tienen sus más y sus menos. Claro. O sea, no ha durado tantos 150 años tan tranquilo como Uruguay, aparentemente. Exacto, que digo... En realidad nos invadieron varias veces, ¿no? Tanto brasileños como argentinos. Pero hemos subsistido como nación independiente. ¿De dónde sale esa idea que creo que todos los orientales tienen? Todos tenemos amigos argentinos y porteños, los queremos mucho, tenemos una forma de hablar muy similar, la misma pasión por el fútbol, una cultura muy parecida. Muy parecida. Los grandes compositores, cantantes, escritores orientales siempre fueron muy bien recibidos en Buenos Aires y de alguna forma viceversa, pero preguntarle a cualquiera si un oriental si se siente argentino te va a decir que no. Claro, te va a decir firmemente que no. Quiere decir que hay un sentimiento de ser algo distinto, y eso viene de Artigas. Y después surge ahí, digamos, en ese texto tuyo, como que Artigas se va quedando cada vez en un proceso cada vez más solo y cada vez más, no obstinado, sino cada vez más tajante. Por ejemplo, un detalle que yo no conocía, capaz que lo conoce todo el mundo, es que su secretario, su amigo Miguel Barreiro, se negó a romper las murallas. Romper la muralla de Montevideo, Artigas lo puso en hierros. Lo batió purificación y lo puso en hierro, ¿no? Claro. Ahí era muy dura. Y aparte está la idea de el mismo hecho de mandar a romper las murallas de Montevideo, por ejemplo, es la idea de que no me importan los conflictos superiores, yo estoy con lo mío. Claro. O sea, lo que él pretende es que Montevideo se convierta en un bastión portugués, ¿no? Desconfiaba de Montevideo. Fíjate que Artigas se va de Montevideo, no recuerdo la fecha, pero seguramente mucho antes de 1810, no vuelve nunca más. Nunca más, sí. Sabe que Montevideo no lo quiere. Sabe que las tropas artiguistas han cometido en el año 15 cualquier clase de desmán en Montevideo y son miradas como ejemplo de barbarie y de, en fin, atraso y por lo tanto sabe que Montevideo no lo quiere. De ahí la orden, destruyan las murallas para que esto no quede como un bastión portugués. Barreiro no lo hace porque le parece que es algo excesivo y Artigas lo pone en hierros, ¿no? Permitime, tal vez el hombre que yo he conocido que sabía más sobre Artigas, que era don Washington Reyes Abadí, ¿no? Cuando se hablaba de que tal traicionó a Artigas y Ramírez traicionó a Artigas y aquel traicionó a Artigas, don Washington decía siempre, el único que traicionó a Artigas es el mismo Artigas, ese aragonés terrible que no era capaz de llegar a un acuerdo con nadie y apostaba siempre al todo o nada.
Yo concuerdo bastante con ese punto de vista. Esa idea, y lo que leyendo lo tuyo también da la idea de que al irse como aislando y digamos hasta separando de su clase social, ¿no? Claro. O sea, porque su propia clase social alta él se va recostando en el gauchaje y en la gente más pobre. Y al irse recostando en eso también va como radicalizando sus medidas. Es claro. Entonces se convierte en el único héroe de América, de la América hispana, por lo menos, en que toca la tierra y hace, ¿no? Sí, tal vez no el único, ¿no? Los mexicanos, Hidalgo y Morelos, lo hicieron en el año 11, ¿no? Incluso más radicalmente que Artigas. Pero del área, claramente es el único. El único que llega a concebir la revolución, no simplemente como un hecho de, bueno, hecho los españoles, y me quedo en su lugar, y pues todo sigue igual, sino plantear una modificación de las relaciones de poder entre las clases. Y de la propiedad privada, o sea, expropiar. Pero claro, ¿no? Es decir, crear una sociedad de pequeños productores, que es lo que está íncito en el reglamento de tierras. Y eso fue lo que le ganó el mote inmediatamente de anarquista y todo eso. Claro, ¿no? exactamente. De su dureza para tratar a la gente o a sus enemigos políticos, sino el tema el tema de la propiedad de la tierra. Fíjate que estamos en tiempos de la revolución burguesa. El derecho a propiedad es sagrado. Muchos de los artiguistas sinceros de la primera etapa, cuando llega el año 15 y Artigas expropia todos los bienes de los españoles y de los emigrados sin pagar indemnización, dice, no, espera, hasta aquí llegué. ¿No? Esto no es lo que yo quería. Claro. Incluso fíjate que Bauzá, el historiador, que es hijo de Rufino Bauzá, de uno de los caudillos artiguistas, y es un artiguista convencido, hablar del reglamento de tierras lo califica de despojo intolerable. Y estamos hablando, fíjate vos, de muchos años después, o sea que muchos años después 70, ¿no? Tampoco estaba asimilado, o sea, pues, algo que a nosotros no nos parece tan espantoso, tan terrible, para ese momento era realmente... Era realmente una cosa que mucha gente la consideró excesiva. A mí me parece que es de las cosas más interesantes de Artigas. Claro, vos lo decís en un momento que él se adelantó a su tiempo y bueno, y eso nunca sale gratis. Nunca sale gratis. Si lo preguntale a don Bernardo Berro, ¿no? Bueno, después de la pausa continuamos aquí con Lincoln Maistegui hablando de este tomo 2 de Caudillos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí hablando de tomo 2 de Caudillos, Lincoln Maistegui Casas. Lincoln, hay un montón de caudillos aquí, son 20 biografías. Me llamó la atención, por decir algo, ¿no? La de Lorenzo Latorre, vos haces, porque en algunos haces un panorama para tratar de darle panorama al tipo, digamos, ¿no? Al héroe. En otros tratás de cambiar la pisada, ¿no? Cambiarle la pisada. Pienso en Latorre y el otro creo que era Berro, ¿puede ser? Berro. Si Berro se hubiera enterado que está incluido en una colección de caudillos, Rososite me pega un tiro, porque el tipo más anticaudillista del mundo. Pero todo eso depende de la definición de lo que uno entienda por caudillo. Yo he dicho en el prólogo del tomo 1, y lo recalco en que para mí caudillo es toda persona que ejerce autoridad por sus atributos personales más que por el cargo que ocupa. Uno de los chicos que presentó, el chico que presentó Caudillos 2, que yo dejé presentar por un maestro, don Carlos Maggi, ¿no? Que me honró al presentar el libro, y un jovencito que se llama Luisito Díaz Melián, que todavía no había terminado la carrera de historia, me objetó a Latorre, ¿no? Me dijo que él no veía a Latorre como caudillo. Y ahora, yo me pregunto, un tipo que siendo coronel se mete al ejército en el bolsillo, decime qué es. Porque una institución absolutamente vertical, como el ejército, ¿cómo es posible que una persona que nunca llegó a general, porque no quiso llegar además, pueda haber ejercido la autoridad absoluta que tenía sobre el medio castrense, como tuvo Lorenzo Latorre? Para mí es claramente un en el libro de Tomás de Mato sobre Varela, él recalca varias veces, no una, sino recalca varias veces, que se trata de el primer, digamos, presidente, el primero que accede, digamos, al poder en Uruguay,
que no es hijo de patricios, que es alguien de hijo de un inmigrante, Claro. le dicen varias veces el gallego Latorre, y que es de gente que, digamos, de medio pelo. De medio pelo y además con gravísimos problemas internos, porque su padre era blanco como hueso de bagual, y le sale colorado, y el padre en cierto momento lo caga a patadas y le dice andate con tus bandidos, andate con los tuyos. O sea, fue un hombre siempre conflictivo, Latorre. Pese a lo cual es el paridor del Uruguay moderno. Es el tipo que alambra los campos, es el tipo que crea la policía rural, es el tipo que crea los códigos y que reforma la enseñanza. O sea, sienta las bases estructurales del Uruguay moderno. Te puede gustar o no. Sí. Pero no cabe duda. Es una figura polémica. Obviamente en la novela de Tomás de Matos es como el alter ego de Varela, ¿no? Y lo que plantean también es que siendo presidente y antes incluso, él en la calle Convención que tenía Claro, donde tenía su casa de él, casa, ¿no? Sí. acostumbraba a matear afuera y bueno, la gente iba y conversaba con él, digamos, le pedía cosas y se peleaba con la gente. Exacto. También. Él como gobernante fue un gobernante muy pro-oligárquico porque tuvo el respaldo de la asociación rural que se acaba de fundar, ¿no? Por don Domingo Roñana, don Santiago Bordaberry, en fin, todos los principales terratenientes, de los cuales casi ninguno era oriental, eran todos extranjeros, ¿no? Pero mantuvo siempre con el pueblo llano una relación muy familiar. Se reunía con la gente más llana, recibía esclavos, o ex esclavos, porque ya la esclavitud no había, ¿no? Pero digo, personas de baja extracción social para atender sus problemas y solucionarlos, ¿no? Es la parte más simpática de Latorre. La menos simpática es lo duro que fueron sus adversarios, ¿no? Claro. Fue durísimo, mucho más que Santos. Mucho más. ¿En qué sentido? Porque los mandó, pero digo, los mandó No, en la barca Puig, por ejemplo. Bueno, pero él siempre deslindó responsabilidad de eso, ¿no? Él siempre dijo que eso era un tema de Pedro Varela que no había tenido nada que ver. Lo que sí está claro, que muchísima gente desapareció del mapa. Es decir, por ejemplo, todo el entorno del Goyo Jeta, de Gregorio Suárez, apareció flotando en los ríos. Lucas Vergara, Frenedoso, Eduardo Bertrán, ¿no? Es decir, Latorre mandó a asesinar muchísima gente. Entre colorados, todos entre colorados. Exactamente, y algún blanco también, como Carlos Soto, por ejemplo, ¿no? Que era blanco y estaba intentando organizar un movimiento contra Latorre y un día desapareció del mapa, ¿no? O sea, Latorre fue tremendamente duro en ese sentido. Y vos decís que era alguien que tenía un programa muy elemental, que no le gustaba hacer política, sino que se planteó hacer un programa mínimo elemental. Él creía que el país necesitaba determinadas soluciones y una vez que las hubo tomado, después de esos 3 años donde ejerce la dictadura sin parlamento, o sea, sin nadie que le ponga cortapisas, renuncia y se va. Cuando intenta gobernar como presidente constitucional un año no se adapta. Sí, no aguanta el parlamento. Exacto, y termina diciendo que los orientales son ingobernables y yéndose para la Argentina y no volviendo más. Es un hombre que no tiene ambición de poder por el poder mismo. Lo cual también es uno de los aspectos, vamos a así decir, simpáticos. Un poco más simpático en esa figura que, después fue tomada por la dictadura militar de uruguaya y la convirtió decididamente en lo más antipático del mundo. Claro. Cambiaron la calle de Convención por la calle Latorre. Cosa que yo estaría de acuerdo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que reivindiquen a Latorre, ¿no? Y hayan intervenido en la enseñanza entrando como un elefante en una cacharrería, poniendo a todos los parientes de los militares como directores de liceo, cuando Latorre hizo todo lo contrario, llamó a un enemigo político, ¿no? Y le dijo, usted entiende de esto, arrégleme la enseñanza. Sí, o sea, no hubo cosa más distinta que respecto a lo que hizo Latorre con la enseñanza que lo que hizo la última dictadura. Claro. ¿No? La novela de Tomás de Matos se alarga bastante en el tema ese de cómo logra Latorre convencer a Varela, después dijo varias veces que no, convencerlo. Entonces las discusiones, las conversaciones. A pesar de la oposición de Carlos María Ramírez, que era el íntimo amigo de Latorre, ¿no? Claro. Pero Latorre es un razonamiento, Varela es un razonamiento muy interesante. Dice, la dictadura es transitoria, mi reforma es permanente. O sea, yo voy a establecer una reforma del sistema que me va a sobrevivir, que va a permanecer, y vaya si permaneció. La dictadura durará 3, 4, 5 años, lo que sea, y termina. Y eso lo lleva a adoptarla
para él sin duda muy difícil decisión de colaborar con una dictadura que él había combatido hasta ese momento. Sí, muy duramente. El tema es también cómo llega Latorre a elegirlo a él, precisamente, de todo el grupo principista, ¿no? Porque era el que entendía se plantea en un momento que a Carlos María Ramírez también le tira alguno, ¿no? Para ver si quería venir, pero en realidad el que insiste y que carga todas las tintas prometiéndole el oro y el moro es a José Pedro Varela. Pero claro, es decir, según la novela de Tomás de Matos, y tiene atadero documental, cuando Carlos María Ramírez lo va a ver a la Torre de Buenos Aires y le pide que le cuente un poco su vida, ¿no? En beneficio de la posteridad, la Torre le contesta célebremente: me cago en la posteridad y en todos y cada uno de los 6 hermanos Ramírez, ¿no? Es famoso eso, sí, ¿no? Sí. La Torre tenía perfectamente claro que el hombre que había trabajado el tema de la enseñanza, que había convivido con Sarmiento, que había viajado con él de Estados Unidos a Montevideo, era Varela, y que por lo tanto el hombre que tenía que reformar la enseñanza era Varela. Había que tener una gran libertad de espíritu para a un enemigo político decirle, bueno, tome la la instrucción pública, el problema y arréglemelo. Y Varela fue muy duro, le puso una condición absoluta, le dijo: donde usted me toque el director de una escuela o la directora de una escuela, yo renuncio. Y la Torre cumplió estrictamente esa. Ahora, en ese texto, en la ficha, en la biografía que haces vos, se habla de un intento de asesinato a la Torre y que él puso un doble y... eso se habló mucho en tiempos de Julio Herrera y Oves, ¿no? Cuando Duvimio Soterra y el doctor Pantaleón Pérez inician una rebelión contra el gobierno de Herrera y Oves, que gobernaba con un sentido colectivista, con un sentido áulico de grupo selecto, y cometiendo los fraudes electorales más graves que hubo nunca en este país, ¿no? Entonces, se suponía que ese intento no revolucionario que se frustró iba a terminar trayendo a la Torre, que estaba en Buenos Aires. Que estaba en Buenos Aires, y devolviéndole el poder. Nunca quedó claro eso, y la supuesta venida de la Torre a Montevideo no está aprobada de ninguna manera, y yo no creo en ella. ¿Y el doble, eso de poner un doble? Para... Tampoco lo creo. Esa es una versión que da Telmo Manacorda, ¿no? Que es un historiador muy colorado, y que yo no comparto, ¿no? Hay otra serie de caudillos que parecen encantados, por ejemplo, Leandro Gómez. Claro. Parece como, si bien alguien me dijo, no, pero históricamente no es un caudillo, sino que más bien tiene una visión de militar, no sé qué, pero bueno, digamos por el arraigo que tiene. Yo discutí ese tema, lo digo además en el prólogo, nada menos que discutir es una manera de decir, yo no era quien para discutir con Maneco Flores Mora, ¿no? Pero recuerdo que una vez en el bar de la Bonda de Mercedes hablamos de Leandro Gómez, y él me dijo que Leandro Gómez no era otra cosa que un militar muy valiente que había llevado el cumplimiento de su deber hasta el martirio y que merecía por eso respeto, porque no era más que eso. A mí no me convence ese razonamiento. Yo creo que esa heroica defensa de Paysandú durante un mes, 1000 y pico de hombres resisten en las condiciones más inhumanas un sitio que al final llegó a tener más de 10.000 sitiadores. Solo se puede llevar a cabo si hay una personalidad fuertísima al frente de esa defensa. Y la personalidad era Leandro Gómez, que además es un intelectual de bastante vuelo, uno de los primeros reivindicadores de Artigas. Es mucho más que el defensor de Paysandú, aunque lo que lo pone en la historia obviamente es claro. Es la defensa de Paysandú. En esa novela que está muy bien también de Mario Delgado, ahí se ve una serie de excelente novela, que parecen cosas realmente salidas de, no sé, de una película delirante, y casi, sí, claro, ¿no? O sea, los casos, no robarás la bota de los muertos, los casos de lealtad con que la gente luchó al lado de Leandro Gómez eran increíbles. Vos mencionás un par de ellos, pero hay incluso un texto que transcribí totalmente de gente que muere, ¿no? O sea, bajo las balas, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿Y de dónde, que se levanta de nuevo para que la sigan ¿de baleando? dónde sacaba la gente la moral como para resistir hasta la última gota de sangre? Sí. Evidentemente de Leandro Gómez, que le había aprendido de su padre, un españolista, que había luchado contra la revolución de
de la independencia, y desde chiquito le había dicho a Leandro, nunca te rindas. Hay que defender una plaza hasta el último sacrificio, que es la vida, pero jamás rendirse. Que es exactamente lo que él hace en Paysandú, me ¿no? acuerdo que el texto que transcribí, que está muy bello, se trata de un guerrero, no recuerdo el nombre, que anda siempre con camisa blanca, y bueno, en una azotea lo van tirando balazos, Claro. y Sí, cae, sí. se levanta hasta que Hasta que definitivamente lo matan. Eso lo cuenta Lockhart. y que queda la camisa roja. roja totalmente, ¿no? Eso lo cuenta Lockhart en un libro que se llama Leandro Gómez, algo así como La defensa de la soberanía, que es un libro que quien no lo ha leído no sabe lo que se pierde, ¿no? Yeah. Pues es un espléndido libro de uno de los grandes historiadores de este país, Washington Lockhart, que vivió gran parte de su vida en Soriano, y eso lo quitó un poco digamos, del centro de prestigio de los historiadores, pero es un historiador extraordinario. Hay también, y Leandro Gómez, vos lo planteás como que es alguien muy resistente, pero no hay también una cuestión casi de martirológica, no hay una especie de casi suicida, Y por hay, su propia enfermedad también, ¿no? hay quien sostiene que el hecho de que él estuviera tuberculoso y por lo tanto tuviera una expectativa de vida limitada contribuyó a eso. Ahí ya entramos a indagar en las razones que llevan a que la gente haga lo que hizo, Claro. que es siempre un tema muy discutible, ¿no? Yo entiendo que mucho más que eso influyó en la actitud de Leandro Gómez. Primero, la convicción de estar defendiendo a causas justas. Está defendiendo el gobierno constituido, está defendiendo a su partido, y está defendiendo la soberanía nacional invadida por tropas extranjeras. Y en segundo lugar, el ejemplo de su padre. Y la prédica de su padre. Vos nunca te rindas. Eso me parece mucho más que pensar que, bueno, él resistió hasta el final porque sabía que igual se iba a morir, ¿no? Como sostiene alguna gente. Hay otros, por ejemplo, caudillos que para mí, yo, mucho gusto, encantado, no los conocía, por ejemplo, Francisco Caraballo. Claro, Francisco Caraballo fue un caudillazo, ¿no? Que vivió mucho, es raro para alguien tan guerrero y tan militar. Claro, y además se destaca ya mayor, se destaca pasando los 40 largos, ¿no? Fue de los grandes caudillos colorados, ¿no? Una cosa curiosa que escribiendo sobre este tema llegué a apreciar, es que en general la gente tiene la idea, que es cierta, de que el Partido Colorado es un partido más institucional, es un partido con menos épica, digamos, más preocupado por gobernar, porque gobernó durante 90 y pico de días consecutivos, y el Partido Blanco es un partido más caudillesco, más de rebeldía, más de... Sin embargo, yo no sé si hay más caudillos colorados que blancos, porque mirá que hay caudillos colorados importantes, desde el siglo XIX. Francisco Caraballo fue uno de ellos, él y su hermano, ¿no? Fueron dos Sí, la verdad que no. caudillos muy importantes. Después mencionás, ya que hablás de los 90 años de gobierno del Partido Colorado, alguien que contribuyó a vencerlo, que es Chicotazo, Nardone. Claro, es decir, un hombre que desde fuera del sistema político, en base a la utilización revolucionaria de la radio como medio de difusión de sus ideas. Y de comunicación con la gente. Y de comunicación con la gente. Y desde el interior cambia la historia de este país. Y logra que los blancos, por primera vez después de 93 años, lleguen al poder. Yo creo que evidentemente tiene características de caudillo. Lo decía muy bien eso un hombre que estuvo cerca de Nardone, que fue Tucho Metol. Tú sabes que un grupo de intelectuales importantes, a pesar de lo vasto y lo ordinario que era Nardone en su léxico, en su manera de dirigirse a la gente y que era montevideano, vos decís que era montevideano, claro, pero sin embargo conquistó el interior hablando pretendidamente como el exactamente, se lo llevó don Domingo Bordaberry del interior y terminó creando ese personaje de Chicotazo, ¿no? Pero tuvo a su alrededor a gente como José Claudio Williman, a gente como Tucho Metol, a gente como Carlos Real de Azúa, a gente como Reyes Abadí, que creían que aquel movimiento podía derivar en una suerte de revolución agraria o una cosa por el estilo.
casi todos terminaron después en el frente, ¿no? O sea que de alguna forma Nardone, el Chicotazo, tenía esa capacidad de seducir a la gente del interior, digamos, hablando con esa forma de hablar, pero a la vez, hablando con esa forma de hablar, también de seducir a grandes intelectuales. Para grandes intelectuales, fíjate tú, por eso el personaje es importantísimo. Tucho Metol dice, ¿no? Ya no importan los malos caminos, ya no importa la lluvia, ya no importa lo lejos que esté la casa. La radio Espica se pone en el centro de la comunidad familiar y todos la escuchan. Y ahí habla Chicotazo, ¿no? Y eso evidentemente fue una revolución. Entonces, si hubo una persona que no tuve dudas de incluir fue Benito Nardone. Y para terminar un poco esta entrevista, porque obviamente nos queda mucho, digo, Luis Valleverres tendría que haber hablado, Luis Alberto Herrera, Aparicio Saravia, como que son los más cantados de todos. Wilson Ferreira lo terminas al final, y del Frente Amplio no incluís a ningún caudillo. Mira, no, y me quedó como debe eso, porque yo creo que había por lo menos dos personalidades que merecían figurar. Uno es el general Seregni, obviamente, y otro es Raúl Sendic, que creo que tenía atributos de caudillo. Sin embargo, me dio la impresión, o me pareció, que ninguno de ellos era estrictamente un caudillo. Tú fíjate que Seregni es un militar que llega a la presidencia del Frente y que en determinados momentos desplazado por las propias instituciones que él creó. Es decir, cuando accede al liderazgo del Frente, claro, el doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Y Sendic pasó la mayor parte de su vida preso, y por lo tanto, aunque creó un movimiento, fue uno de los creadores de un movimiento guerrillero importante, se le puede definir como un caudillo. Tuve mis dudas. Y esas dudas las expreso en este momento. Es decir, ¿y a Tabaré Vázquez no lo ves como un caudillo? Sí, claro, pero clarito. Porque me acuerdo de alguien que dijo una vez que la izquierda tenía dirigentes y que el primer caudillo era Tabaré Vázquez. Yo pienso que Tabaré Vázquez es claramente un caudillo, porque además Tabaré Vázquez es un hombre que también viene de fuera del sistema. Es un hombre que no hizo toda la carrera administrativa. Sí. En 9 años podía haber sido presidente. Ahí va, es decir, preguntar a cualquier frentista hoy dónde tiene las manos, porque Tabaré Vázquez dijo que se retiraba de la política. Las 4 manos. Como decimos nosotros, ¿no? O sea, simplemente claro, a Tabaré Vázquez no lo incluí, como lo incluí al doctor Sanguinetti, o al doctor Jorge Valle, o al doctor Lacalle, porque me propuse desde el principio no incluir ninguno que estuviera vivo. Está por una cuestión de distancia mínima histórica. Claro, pero además, digo, se vas a poner gente que está viva, no sé si sobrevivo, ¿no? Si pongo a uno y a otro no. Y aparte, lo que ocurre cuando uno escribe, supongo yo, historias sobre gente que está viva, es que esa gente después puede variar también, ¿no? O sea, claro, además todo el mundo sabe que yo pertenezco al grupo de Doctor Lacalle, que soy blanco, y entonces, digo, de alguna manera eso, bueno, compromete, si no la objetividad, que la objetividad siempre es imposible, por lo menos la neutralidad honesta que uno debe tener cuando narra la historia. Está bien. Digo, termina con Wilson Ferreira, que bueno, fallece en el 88, o sea que como que es el Uruguay hasta el 88. Bueno, nada, Lincoln, se nos fue la hora. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy agradable la entrevista. Nos quedan muchísimas cosas que podríamos hablar, la presencia de Berro, de Julio Herrera y Oves, por ejemplo, que son los que más me han objetado. Pero bueno, ahí está el libro y está abierto a la polémica y a las discrepancias. Claro, es una forma de entrar a la historia por el lado de las personas. Exacto. Gracias por estar acá. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.